¿Te ha pasado que sientes que tu forma de ser ya no encaja con el lugar donde estás? Que haces lo que siempre hiciste, pero ya las cosas no funcionan de la misma manera. Bueno, no eres el único. Esto también le pasó a Steve Jobs. Él tenía unos 30 años y fue expulsado de la empresa que él mismo había creado. Muchos piensan que esto le pasó por ser un adelantado a su tiempo, un incomprendido. Pero si lo miras con más detalle, la historia no va por ahí. En 1985, dentro de Apple había una tensión fuerte entre Jobs y John Sculley. Jobs estaba enfocado en la visión y Sculley en hacer que la empresa funcionara. No había una diferencia meramente de opiniones, sino que el equipo de Macintosh que lideraba Jobs estaba teniendo problemas reales. El producto era innovador, pero también era caro y limitado, y las ventas empezaron a caer. Entonces el problema era práctico. En este contexto, Jobs intenta recuperar el control dentro de la empresa y lo hace de una forma indirecta. Aprovecha que Sculley estaba de viaje y trata de reorganizar Apple para él retomar el poder. Pero esa forma de actuar, caótica, desestructurada, por debajo, era propia de él. Pero esta vez no le funciona. Sculley se da cuenta de lo que iba a pasar o de lo que estaba pasando. El directorio acaba respaldándolo a él. Y a Jobs le quitan el control de Macintosh, así que queda fuera de su empresa. Y aquí es donde está el asunto importante, porque más allá del conflicto entre ellos dos, el punto es que Jobs no estaba encajando en lo que él mismo había creado. Incluso él había traído a Sculley a la empresa y ahora se volvía su contraparte. ¿A ti te ha pasado algo así? Que el escenario cambia y ya no te puedes mover igual, hay cosas que ya no te hacen sentido o que simplemente salen mal las cosas y sigues haciendo lo mismo. Bueno, esto tiene una razón en la astrología bastante clara. Y la razón es la siguiente. Todos tenemos formas de movernos en la vida. Tenemos formas de decidir, de reaccionar, de empujar las cosas, que van variando de persona a persona. A estas formas les voy a llamar patrones. Y los patrones cumplen ciclos. Hay momentos en que los patrones funcionan y hay momentos en que dejan de funcionar. Y si uno aplica esto al caso de Jobs, uno ve que Jobs tenía una forma de hacer las cosas. Se ve en el mapa del cielo cuando él nació. Esta forma es muy creativa, muy intensa, pero también muy desordenada, muy difícil de sostener en el tiempo. No le importaba a él si chocaba con las estructuras, con los planes o los límites. Pero eso en algún momento le iba a generar problemas. No siempre en su vida, pero en algún momento eso iba a ser complejo. En astrología hay un símbolo, que es Saturno. Y Saturno nos dice lo siguiente. No es posible hacer todo como uno quiere. No es posible que todo pase como uno quiere todo el tiempo. Para que algo funcione de manera más o menos estable, dice Saturno, se necesitan límites, estructura y estrategia. Y esto fue lo que
le cobró la cuenta a Steve Jobs. Entonces, teniendo en mente esto, uno ve que Jobs en el fondo no tenía un problema con Scully. Más bien tenía problemas con su propia forma de hacer las cosas. Y en ese momento de su vida le tocaba enfrentarse a eso. En otras palabras, el conflicto con Scully y el directorio era en el fondo una expresión de una tensión interna que él siempre trajo o siempre tuvo. A ver, pero el tener patrones no significa que uno los pueda vivir o los tenga que vivir siempre de la misma manera. Jobs tenía otra opción y que era darse cuenta que el conflicto no era externo con Scully. Era una señal, todo lo que le pasaba era una señal de que algo tenía que cambiar en su forma de operar. Porque no se trata solo del golpe de que te saquen, que yo creo que es un golpe al ego también, ¿no? Que te saquen de la empresa que creaste. Seguramente eso le quedó dolido, ¿no? Y se pudo haber quedado dándole vuelta a ese asunto, sino que si uno mira más al fondo, el golpe está en que muchas veces uno no quiere adaptarse a nuevas condiciones. Para las personas que son renuentes a las reglas, hay personas que les encantan las reglas y hay personas que les carga. Bueno, el mundo está compuesto de todo, ¿vale? Yo no digo que algo esté bien o mal, solo digo que hay momentos en que una cosa se favorece más que la otra. Entonces, a las personas que son renuentes a las reglas, les cuesta entender por qué las reglas existen y cuál es su función. Las reglas no están para joderte. Bueno, a veces sí, pero cuando están mal hechas solo joden. Pero una buena regla no limita por limitar, sino que da una estructura. Porque los proyectos, de otra manera, sin estructura, no se sostienen en el tiempo. El caos puede crear, pero no puede sostenerse. Entonces, si uno lo ve así, ve que todo esto más bien era un tema interno de Jobs. Incluso si uno lo piensa en que Jobs había llevado a Scully a la empresa y lo llevó porque Scully tenía algo que él no tenía, que era manejo, orden y estructura. Y muchas veces nos pasa eso, que buscamos en otros aquellos atributos que nos faltan, pero ante tensiones rechazamos justamente los atributos en el otro, que en algún momento nos atrajeron, ¿no? O los necesitamos. Porque el otro se vuelve un espejo de algo que no quisimos integrar. Entonces, cuando aparecen tensiones fuertes, no siempre son externas, son cuestiones no resueltas de nosotros, no integradas, y terminamos un poco en rivalidad con el otro, no con nosotros. O pensamos que es el otro el que tiene la culpa, pero en verdad en nosotros está esa rivalidad. Y ahí el trabajo es integrar. Incluso cuando uno se aleja de alguien, uno rechaza a alguien, por ejemplo, es que uno rechaza una parte de uno. Pero si uno solo se aleja en paz, también es que uno se está alejando de manifestar una parte de uno que uno no quiere manifestar más. Si te hizo sentido este video, puedes dejar un like, te lo agradecería mucho. Y si estás en un momento así, donde sientes que estás dando vuelta en lo mismo, puedes compartir tu caso de forma anónima en el enlace que está en la descripción. Voy a tomar algunos casos y trabajarlos en el canal, porque lo que le pasa a uno, de cierta manera, nos pasa a muchos. Muchas gracias por escuchar.